Bueno, complicando un poco las cosas, ahora vamos a tener funciones complejas, en el sentido de que ahora vamos a tener dos o más funciones o formas funcionales con la misma variable. En otras palabras, en la misma ecuación pueden haber diversas formas de uso de la misma variable. Entonces, en general, existen unas reglas en ese caso, pero aplicamos las reglas que ya conocemos. Pero miren cómo se hace. Supongamos ahora que vamos a hablar de la suma o la resta. Da exactamente lo mismo si estamos sumando o restando términos. Tenemos una función y igual a f de x más o menos g de x. O sea, tiene dos componentes, dos o más componentes podría tener. Componentes que están sumando o restando. ¿Qué nos dice nuestra regla? Derive, es una derivada normal porque recuerden que es una sola variable, derive cada uno de los términos que tenga de acuerdo a las reglas que ya ustedes conocen. O sea, las reglas que dimos anteriormente para univariadas. Derivamos la primera parte, si hay un positivo ponemos el positivo, si hay un negativo ponemos el negativo, derivamos la segunda parte y así sucesivamente. Entonces miren un ejemplo. Supongamos que tenemos una función de costo total que ustedes vieron en principios de economía. Costo total es igual a Q al cubo, donde Q es la producción. Q al cubo menos 4Q cuadrado más 10Q más 75, donde ese 75 significa el costo fijo en que incurre esa empresa. Y nos piden hallar el costo marginal. Entonces podemos hallar el costo marginal, que en este caso sería dct, porque estamos derivando esta ecuación con respecto a qué, con respecto a q, ¿verdad? Que sería nuestra otra variable. Miren que no importa el nombre de la variable, lo importante es que ustedes sepan aplicar. Acá las variables ya no son y y x, sino ct y q. ¿Sí? Pero yo tengo que saber aplicar dct sobre dq. Voy a derivar con respecto a q, derivo cada uno de los términos porque están restando o sumando. Entonces sigo el orden de la regla de la suma o la resta. Derivo el primer término, yo sé que esto es exponencial, por lo tanto baja el 3, sigue la variable y a este le resto 1, me queda 3x cuadrado menos, pongo el menos que es el que sigue, bajo el 2, multiplica el 4 que es una constante, 2 por 4, 8, por la variable q, 2 menos 1 en el exponente sería 1, por lo tanto me queda 8q, más, porque aquí sigue un positivo, está el q que tiene un 1 acá, o sea 1 menos 1 sería 0, q elevado a la 0 sería 1, ¿verdad? Por lo tanto me quedaría 10 por 1, que simplemente es 10. ¿Y qué pasa con este término? Esto es una constante, sabemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, no voy a ponerla, ya no la voy a poner, ahora lo estoy haciendo más directo porque ya vamos avanzando sobre el tema. Listo. Aquí tendríamos nuestra función de costo marginal. Eso la igualaríamos a 0 para hallar algunos valores importantes. Y eso tal vez lo podamos hacer en la tercera parte de nuestro curso. Continuando con las reglas de derivación, en este caso para dos o más funciones de la misma variable, sigamos con la regla número 2, que es la regla del producto. La regla del producto básicamente se puede expresar como y es igual a f de x por g de x, una función con dos funciones, una función f de x, una función g de x. Por lo tanto, cuando vaya a derivar de y de x, debemos aplicar la siguiente regla.
derivada del primer término que multiplica f' de x multiplicado por el segundo término sin derivar o por el segundo término sin hacer nada, más derivada del segundo término g' de x multiplicado por el primer término sin derivar o sin hacerle nada. Entonces, esta es la regla que nosotros debemos seguir cuando veamos un producto en nuestra función y queramos derivar. Recuerden, yo no les exijo que se aprendan estas reglas. Ustedes las pueden tener, sacarlas en una hojita en limpio, bien chéveres, bien bonitas, para su uso, porque realmente lo que me interesa a mí es que sepan utilizarlas, no que se las aprendan. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos una función y igual a paréntesis 2x más 3, cierro paréntesis, por 3x al cuadrado. Es claro que aquí nos estamos encontrando con un término, que es el que viene entre paréntesis, multiplicado por otro término. Por lo tanto, vamos a utilizar la regla del producto. ¿Cómo la vamos a utilizar? Pues aquí lo podemos ver fácilmente. De y de x es igual, derivada del primero, que es todo el término que está en el paréntesis. Derivamos, vamos a ver, 2x. La derivada de 2x es básicamente 2, porque sabemos que x quedaría aquí 1 menos 1, o sea, x a la 0, y eso nos da 1. ¿Sí? Cualquier variable elevada a la 0 es simplemente 1. Y el 3 desaparece porque es una constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Nos queda solo el 2 de esa derivada multiplicado por el segundo término sin derivar, o sea, multiplicado por 3x al cuadrado, que es este término de acá. Más, acá nos lo dice, derivada del segundo término, que en este caso es la derivada de esto. Ya nosotros sabemos, esto es básicamente regla de exponente con constante. Baja el exponente, multiplica la constante y le restamos 1 al exponente, por lo tanto nos va a quedar 3 por 2, 6. Y acá 2 menos 1 da 1, por lo tanto queda simplemente x, 6x multiplicado por el primer término sin derivar, o sea, paréntesis 2x más 3. Hasta ahí llega la derivada. Ahora viene la carpintería, que es básicamente simplificar hasta donde sea posible. Entonces, aquí la simplificación es muy sencilla. 2 por 3, 6, x cuadrado, que aquí nos queda. Y este término lo podemos multiplicar con los dos términos que están en el paréntesis, o sea, podemos romper el paréntesis, multiplicamos por el primero, multiplicamos por el segundo. En este caso, como ambos son positivos, me va a quedar signo positivo en ambos. Por lo tanto, 6x por 2x, 6 por 2, 12, y x por x da x al cuadrado. Por lo tanto, sería más 12x al cuadrado. Y 6x por 3 sería 6 por 3, 18. Como no hay más x por acá, queda solo la x, 18x, ¿verdad? Pero todavía podemos hacer una simplificación más, porque aquí está un x cuadrado y acá está otro x cuadrado. Por lo tanto, puedo hacer la sumatoria de esas variables. 6 y 12 da 18 y quedaría 18x al cuadrado. Más 18x, que ese sí no lo podemos, no le podemos hacer nada a ese término. Por lo tanto, al final la derivada ya simplificada me va a quedar como 18x al cuadrado más 18x. Entonces podemos hacer muchos ejercicios en los cuales vamos a tener que utilizar la regla del producto. No hay ningún problema. Continuando con nuestras reglas de derivación,
Para dos o más funciones de la misma variable, seguimos con la regla número 3, que es la regla del cociente. Entonces ahora nuestra función va a ser y igual a f de x sobre g de x. Vamos a encontrarnos muchas veces con funciones de cocientes, por lo tanto debemos de aplicar la siguiente regla de derivación. Aquí tenemos de y de x es igual, en el denominador vamos a tener el mismo término del denominador, pero elevado al cuadrado. Mientras que en el numerador hacemos las siguientes operaciones. Derivada del primer término o del término superior, el que está en el numerador, multiplicado por el término inferior o el que está en el denominador, sin derivar, menos derivada del término que está en el denominador, multiplicado por el término que está en el numerador, sin derivar. De esa manera, entonces, nosotros podríamos derivar cualquier función que incluya cociente. Como el ejemplo que tenemos acá, y igual a 2x menos 3 sobre x más 1. Entonces, vamos a derivar de y de x es igual, utilizamos nuestra regla del cociente. Entonces en el denominador simplemente vamos a poner este mismo término elevado al cuadrado, x más 1 paréntesis elevado al cuadrado, y en el numerador hacemos las respectivas operaciones. Derivada del término superior, que en este caso es 2, multiplicada por el término inferior, x más 1, menos derivada del término inferior, pero miren que el término inferior tiene un 1 acá, o sea, es una constante 0, y acá tiene x elevado a la 1, por lo tanto va a quedar 1. 1 multiplicado por el término superior, o sea, va a quedar 2x menos 3. Listo, con eso completamos la derivada según nuestra regla del cociente. Pero ahora, por supuesto, podemos simplificar todavía más. Entonces, esto va a ser igual, rompemos el paréntesis, va a ser igual a 2x más 2 por 1 da 2, menos, también podemos romper este paréntesis, como no tiene ningún término afuera, o mejor dicho, tiene un término 1, podemos romper el paréntesis simplemente multiplicando por menos 1, ¿verdad? Entonces sería menos 1 por 2x daría menos 2x, y menos 1 por 3, menos por menos da más, por lo tanto sería más 3. Ojo que hay que tener en cuenta todas esas reglas de simplificación. En el denominador sigue estando x más 1 al cuadrado. ¿Qué podemos hacer en el numerador? Este término 2x está positivo, este término 2x está negativo, podemos cancelarlos. Y este 2 lo puedo sumar con este 3, ¿verdad? Entonces nos va a quedar en la parte superior solamente 5 y en el inferior x más 1 al cuadrado. De esa manera podemos completar nuestro ejercicio totalmente simplificado.